nuestro país, pues el sistema de renta es un sistema de renta mundial y la mecánica para la acumulación de los ingresos pues tiene que ver con esta parte de la residencia. Es un tema como que muy importante distinguirlo. Pues uno piensa, oye, ya porque nací en México, ya soy residente fiscal en México. Entonces, pues no es así. En teoría sí tenemos un plazo limitado. En caso de personas morales es muy interesante porque aquí ya uno pensara que donde se constituye legalmente una persona moral, ahí es donde es residente fiscal. Hola, buen día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su podcast Entre Contadores del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Yo soy la doctora Nelly Garza y tengo el gusto de estar acompañada por una experta en tema de impuestos internacionales, que es la contador público Herminia Díaz Rodríguez. Un gusto tenerte con nosotros, Herminia. Muchas gracias, Nelly. Bueno, me voy a permitir hacer una breve presentación de la trayectoria de Herminia. Ella es contador público egresada por parte del TEC de Monterrey, tiene su maestría en impuestos por parte del Instituto de Especialización para Ejecutivos y en gestiones anteriores fue la vicepresidenta aquí en el Instituto de Contadores Públicos en la parte de actividades fiscales. También es miembro de la Comisión Fiscal Internacional por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y pues tiene más de 30 años de experiencia en esta parte de impuestos internacionales, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, pues básicamente durante esta emisión de su podcast vamos a estar hablando de un tema muy relevante, que es la doble residencia fiscal. Hay muchas confusiones, hay muchas dudas, y qué mejor que apoyarnos con una experta en este tema, porque en nuestro país, pues el sistema de renta es un sistema de renta mundial y la mecánica para la acumulación de los ingresos, pues tiene que ver con esta parte de la residencia. Es un tema como que muy importante distinguirlo para poder saber si tengo que considerarme residente en México para efectos fiscales o no. Entonces, pues vamos a empezar brevemente esta parte, Herminia, destacando por qué es importante que tengamos bien definido cuál es la residencia fiscal de un contribuyente. Bueno, básicamente, como bien lo indicaste, Nelly, o sea, en México el tema de residencia es básico para saber si somos contribuyentes o no en México, o cómo vamos a grabarnos, o cómo va a ser nuestra grabación fiscal en México. Como sabemos en nuestro artículo primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta, dependiendo si somos residentes en México o somos residentes en el extranjero, va a ser como va a grabar nuestra renta fiscal. Si somos residentes en México, vamos a estar grabando todos nuestros ingresos independientemente de donde se generen. O sea, si grabamos, si por ejemplo somos residentes fiscales mexicanos y generamos ingresos de una prestación de servicios en España, por decirte, pues vamos a estar pagando impuestos en México. Entonces, de ahí la relevancia de definir si somos residentes fiscales en México o no. Si tenemos un residente en el extranjero, solamente va a gravar si tiene fuente de riqueza aquí en territorio nacional o si tiene un establecimiento permanente. Entonces, es bien relevante definir si una persona, tanto física como moral, es residente o no fiscal en México. Entonces, cuando estamos viendo operaciones de cross-border, operaciones de una persona que viene a prestar servicios aquí en México, un expatriado o una empresa extranjera que empieza a establecer operaciones aquí o empieza a hacer una actividad aquí, es bien relevante saber si tiene residencia o no, si va a constituir un establecimiento permanente o no, o qué actividad va a realizar para ver en qué categoría vamos a fiscalizarlo o va a estar tributando en México, si como un residente en el extranjero, como residente mexicano, o si va a crear este establecimiento permanente o no, o si va a crear una fuente de riqueza. Es bien relevante eso. Y aquí con esto que comentas, pareciera que es algo sencillo si nos remitimos a ese artículo 1, sin embargo tiene muchos puntos, muchas aristas, que es muy importante que tengamos la asesoría de un experto en el área para poder, porque no simplemente es un documento el que se tiene que validar, sino tienes que tomar en cuenta desde contratos, facturas, conocer la operación para ya estar identificando si va a ser un residente en México, si más adelante vamos a ver el tema de tratados, si podemos aplicarlos o no. Y pues básicamente sí es algo aquí muy importante de tener en cuenta que no es algo tan simple en ocasiones de identificar. Tal vez en algunos casos no lleva mucha complejidad,
pero en algunos pudiéramos tener alguna situación ya con muchos puntos de descarte que considerar. Correcto, así es. Bueno, ahora, sobre esta parte de la residencia fiscal, vamos a adentrarnos. Comentabas que aplica para personas físicas, personas morales. Es importante que conozcamos en ambos casos cómo se detona la residencia fiscal en el país. Hablando específicamente de las personas físicas, yo, Nelly Garza, ¿cómo me considero residente fiscal en México? Fíjate que es bien relevante esto, porque muchas veces la residencia fiscal, pues uno piensa, oye, ya porque nací en México, ya soy residente fiscal en México. Entonces, pues no es así. O sea, con el hecho, básicamente el artículo 9 del Código Fiscal es el que el Código Fiscal de la Federación es el que nos habla de esto. Y nos dice que con el hecho de tener una casa habitación en México, ya por ese simple hecho, ya se considera residente fiscal una persona física. Entonces, y bueno, el concepto de casa habitación, o sea, ¿qué se entiende por casa habitación? O sea, porque podemos entender por casa habitación el que rente un departamento, el que, o sea, por ejemplo, y ahí entras con temas de Airbnb, por ejemplo. Sí, ¿cuánto tiempo vas a estar? Vas a estar en el país. O sea, hay muchos extranjeros que vienen y están aquí trabajando y están, por ejemplo, rentando un Airbnb por 3 meses o 6 meses o a lo mejor hasta un año y dices, oye, pues, ¿con qué fin lo hicieron? Si lo hicieron con el fin de venir a vacacionar o lo hicieron con el fin de realmente venir a prestar un servicio. Una actividad profesional. Y, por ejemplo, el reglamento del Código Fiscal nos lo aclara y nos dice que si tú estás rentando un inmueble con el fin de que no sea con fines vacacionales y además realmente no es tu centro de intereses vitales, pues ya realmente estás constituyendo una casa habitación. Entonces nos está aclarando un poquito el término de que, oye, casa habitación, pues ya es como quien dice el lugar donde estás, pues ya estableciéndote como extranjero para pues estar, como quien dice, desarrollando hasta una actividad profesional. Entonces no con el fin de que un extranjero venga a turistear, sino como que ya estás estableciéndote. Y después el Código Fiscal nos dice, oye, si este extranjero o esta persona tuviera 2 casas habitación, que podría ser el caso que tenga una en México y tal vez otra en el extranjero. Exactamente. Caso se da muy comúnmente los que viven y trabajan en Reynosa, por ejemplo, en las fronteras. Maquiladores es un caso muy típico que cruzan todos los días. Ya sea que cruzan o bien también cruzan ellos, ¿verdad? En algunos puestos específicos van y vienen y ahí pues tienen las 2 casas habitación. Entonces la ley nos dice, oye, pues cuando tienen su centro de intereses vitales, donde tengan su centro de intereses vitales, si lo tienen en México, pues ya se considera residente fiscal en México. Okay. Entonces, bueno, ¿cómo decir si hay centro de intereses vitales? Y el código nos maneja 2 supuestos. Cuando preponderantemente sus ingresos, más del 50% de sus ingresos provengan de fuente de riqueza en México, o cuando, por ejemplo, la prestación de servicios sean en territorio nacional. Por ejemplo, esas personas que comentas que cruzan todos los días, si aquí prestan la actividad profesional, pues ya automáticamente se detona ese centro de intereses vitales y son residentes en México. Sí. O sea, aquel empleado que tiene su casa en McAllen, pero, por ejemplo, también renta un departamento en Reynosa porque dice, oye, pues no vaya a ser que me quede a trabajar tarde en Reynosa. En algunos momentos, en algún cierre, algún proyecto. Sí. Pero pues realmente sus trabajos están en Reynosa. Entonces, pues definitivamente es residente fiscal de acuerdo al Código Fiscal mexicano, al Código Fiscal de la Federación es residente, o la legislación mexicana es residente fiscal mexicano y pues ya, la ley mexicana lo atrapa y lo define como residente fiscal mexicano. Entonces, ahí es donde se da. Hay otros supuestos también que la ley habla de los funcionarios de Estado, ¿verdad? Cuando son nacionales mexicanos. Los embajadores que también pueden ser, ¿verdad? O sea, soy de México, pero te voy a representar en España, por ejemplo. Exactamente. Esos definitivamente son residentes fiscales mexicanos. Y bueno, la ley también te dice, pues salvo prueba en contrario, cualquier nacido en México
residente fiscal mexicano. Entonces, pues, teniendo una casa habitación, si nada más tengo una casa habitación en México, soy residente en México. O sea, no hay como que mucho que revisar en esta parte. ¿Qué tendría que hacer? Ya nos comentabas en un inicio, tengo que acumular la totalidad de ingresos que he obtenido de México y el mundo, sí. porque por el sistema que tenemos aquí en el impuesto sobre la renta. Y en el caso que sea residente en el extranjero, no significa que no voy a pagar el impuesto en México. Significa que voy a pagarlo, pero solamente de lo que originé en México en SEP. Sí. ¿Verdad? Ahora, lo que te comentaba de que salvo prueba en contrario, si nací en México, pues, y tengo otra residencia fiscal, es bien importante decir, pues ya no soy residente fiscal en México. Entonces, probar que ya soy residente fiscal de otro país. Que eso es algo muy importante porque muchas veces hay personas que tienen que emigrar a otros países y no hacen ese trámite que nos estás comentando. Esa parte ya es una forma muy fácil, ¿verdad? Para poderlo hacer directamente en la página del SAT y de una u otra forma, al ya no ser residente, pues ya tendríamos que cumplir con las obligaciones propias del país en donde estemos. Sí, es un trámite relativamente sencillo. Hay que probar que eres residente del otro país, tramitas, y es bien importante o relevante hacerlo de inmediato porque mientras no lo hagas, continúas con las obligaciones fiscales en México. Okay. Para Hacienda en México sigues siendo contribuyente, sigues siendo residente fiscal y sigues acumulando los ingresos independientemente de dónde los generes. Entonces, es relevante seguirlo haciendo. Sí, aquí entonces esa parte no dejarlo. O sea, en teoría sí tenemos un plazo limitado para al dejar el país tener que hacer esa suspensión de la residencia fiscal. Y si en algún futuro regreso, Herminia, podría reactivarlo totalmente. Ok, muy bien. Ahora, en el tema estamos hablando específicamente de México, del Código Fiscal de la Federación, pero aquí hay algo importante. ¿Todos los países tienen las mismas bases para definir la residencia fiscal? ¿O aquí ya se complica un poco más? Ahí es donde el punto donde se complica. Okay. Porque hay ciertos países que definen la residencia no nada más por el lugar de residencia o el lugar del domicilio, o el territorio, sino también por la ciudadanía, la nacionalidad. Por ejemplo, tenemos un caso bien latente y que se da una doble residencia fiscal con Estados Unidos. Es el caso muy común que vemos porque, bueno, nosotros más que estamos en el norte, que hay mucha gente que ha nacido en Estados Unidos y por eso tienen la ciudadanía americana y por ese hecho ya son residentes fiscales en Estados Unidos y por el hecho que viven en México ya son residentes fiscales en México. Entonces ahí tenemos esa doble residencia fiscal que en Estados Unidos no la puedes eliminar por el hecho de ser ciudadanos. Entonces, pues ahí tenemos esa doble residencia fiscal. Okay. Y es un caso, comentas que muy común. Es un caso súper común. ¿Por cómo se regula entonces? En Estados Unidos sí toman en cuenta la ciudadanía y en México no es el factor, sino la residencia es el primer punto a considerar. Ok, ahora estamos hablando, ya nos adentramos a la comparativa, pero es importante también tomar en cuenta, hablamos mucho de la residencia fiscal, pero se maneja mucho también el término de residencia migratoria. Algunos extranjeros que vienen a trabajar tienen que tener esta regulación, estos papeles en forma para poder trabajar aquí en el país. Sí. Es lo mismo esa residencia migratoria que te dan, pues en este caso, la parte de migración a la residencia fiscal. Fíjate que no, definitivamente no es lo mismo. O sea, es muy diferente el permiso que se da para que trabajen en México que una residencia fiscal. Y ahí es la confusión que existe. De hecho, nos pasa mucho con expatriados que piensan que ya con el permiso que tienen migratorio, pues ya, o sea, y no tienen que ver su cuestión fiscal. Entonces sí, y muchas veces también no empatan una cosa con la otra. Entonces sí hay que tener cuidado de qué tipo de estatus tiene el migratorio para ver qué consecuencias fiscales pueden tener aquí en México. Si un tema es el estatus migratorio, que podrían estar viniendo para efectos de temas de cómo es su permiso laboral, de a lo mejor vienen a juntas de trabajo y no sacan o no regularizan su estatus migratorio, pero también pueden tener un tema fiscal. Entonces, incluso una empresa, ¿verdad? O sea, si vengo por parte de la empresa, soy empleado de esa empresa y voy a quedarme aquí cierto tiempo,
pues tendría la empresa también que arreglar esa parte porque podría también tener efectos de sanciones. Claro, definitivamente. De hecho, cuando vienen expatriados a trabajar, a laborar para una empresa aquí en México, una subsidiaria, una extranjera en México, hay que cuidar los dos aspectos, tanto el migratorio como el fiscal. Ok, y aquí es donde manejan en algunas partes la parte de la nómina espejo y todos esos conceptos como para no tener algún tema fiscal en temas laborales, ¿verdad? Con el empleado. Correcto, así es, definitivamente hay que cuidar esos aspectos de la nómina en espejo y todo el tema de expatriados y el cumplimiento de las obligaciones en ambos países. En ambos. Y aquí, sobre esto que nos comenta Herminia, es muy interesante tomar en cuenta que esa parte de la residencia también va a definir en qué régimen voy a tributar. Porque si yo me manejo que soy un residente en el extranjero y no llegara a estar, por ejemplo, detonando un EP en el país, pues es una regulación también diferente por el tema de dónde voy a estar con lo de la fuente de riqueza. Claro. Que te vas a un título diferente. Entonces, sí es importante en un inicio, si vamos a tener esa parte de que algún extranjero venga a trabajar en nuestro país, que el patrón revise esa parte para que se dé de alta en el régimen correcto. O sea, no es lo mismo que lo tengamos, por ejemplo, como empleado título 4, a como en el título 5 si es residente en el extranjero. Definitivamente lo que comentas, Nelly, es súper importante. O sea, si tú defines que el empleado se permanece como residente en México, pues vas a aplicar el título 4 con una tasa máxima del 35%. Pero si defines que el empleado no alcanza a ser residente en México, que permanece como residente en el extranjero, pues las tasas son hasta el 30% y con beneficios muy bondadosos. Entonces, sí es súper relevante lo que comentas. Es más, hasta pudiera estar exento, dependiendo de la permanencia o quién le paga y demás. Ok, entonces esa parte es muy importante que acudamos con los expertos. Aquí también en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León hay varias comisiones que tratan estos temas, la vicepresidencia que coordinaste, y básicamente nos ayudaría para tener este perfil y poder asesorar de la forma correcta a nuestro cliente. Ahora, estamos hablando de la persona física, pero ya revisé, ya comentábamos el caso de que en Estados Unidos cuenta la ciudadanía, pero ¿qué pasaría si una persona física se le detona la doble residencia? O sea, soy una persona que, de acuerdo con Estados Unidos, tengo la residencia porque soy ciudadano, y en México tengo mi casa habitación o bien tengo mi centro de intereses vitales. Sí. ¿Qué pasaría? Pues ahí aplicamos el tratado. Para eso tenemos tratados tributarios para evitar la doble tributación y tenemos un artículo 4 en estos tratados, usualmente es el 4 en estos tratados y en específico en este caso, si estamos hablando de un ciudadano americano que tiene residencia fiscal en México, aplicamos el tratado entre Estados Unidos y México y tenemos unos criterios de desempate, donde esos criterios de desempate nos están dando diferentes criterios, valga la redundancia, para poder decidir de dónde es residente fiscal esta persona. Entonces, el primer criterio es dónde tiene una vivienda permanente. O sea, vamos a ver dónde está viviendo de manera usual esta persona. Si ya dices, oye, no puedo definir dónde es o en realidad está viviendo de manera permanente en los dos países. O sea, que tiene la mitad de la semana en un... O sea, es complejo. Sí, es complejo. Sí pasa. Esta persona que, la verdad, el caso muy común, lo que decíamos de la persona que está en la maquiladora y está cruzando todos los días. Entonces dices, ¿dónde realmente puedo decir que es residente? Bueno, ¿dónde tiene su centro de intereses vitales? Y el centro de intereses vitales, la ley mexicana nos da un concepto muy relacionado con la economía, de dónde presta los servicios, dónde genera su riqueza. Y la ley, el tratado, la OCDE, que es lo que nos ayuda a interpretar los tratados, nos habla más de relaciones económicas y personales más estrechas. Entonces nos da más criterios o más amplitud para interpretar dónde está el centro. Se podría interpretar eso que comentas de la UDE, dónde están tus clientes, dónde están tus proveedores. Tus clientes, proveedores, tu familia, tus amistades, tus cuentas bancarias. Nos da un poquito más de amplitud de dónde está tu centro de intereses vitales. Y podría haber casos extremos en el que no tengo una vivienda en un país específico, tengo en ambos. Tampoco defino esa relación económica de acuerdo con lo que comentábamos del centro de intereses vitales. ¿Te ha tocado casos en donde todavía hay otra condición? Sí, porque
muchas veces dices, oye, pues la familia está dispersa, o sea, unos hijos en un lugar, la esposa en otro, tiene las viviendas en todos lados, o sea, la verdad no puedes definirlo. Entonces luego ya nos vamos a criterios de, oye, ¿de dónde nació? Ok. Ya te vas a criterios de dónde nació. Aquí ya importa la La nacionalidad. nacionalidad, ya te vas a criterios de dónde nació. Y luego resulta que el hombre no nació en ninguno de los dos países. Ok, que hay un tercer. Hay un tercer país involucrado. Entonces, si ya no puedes decidir de dónde nació, pues ya te tienes que ir más profundo a que los países tienen que decidir de dónde nació. Ok, o sea, ya entran los acuerdos de los países y ya entre los particulares de ambos países definen en dónde va a ser residente. De dónde va a ser residente. Claro que ya son casos muy extremos y relevantes, ¿verdad? Pero puedes llegar a ese extremo. Ok, qué interesante, porque muchas veces nos limitamos a pensar que es muy sencillo la determinación de si eres o no residente, pero no, ya nos estás comentando que hay casos en donde se tiene que involucrar un análisis con varios detalles, esos puntos de desempate que comentas, para poder ir identificando, y si no se logra tener, también aquí creo que un punto relevante es si tiene o no el país tratado con México, ¿verdad? Claro, O sea, claro. porque el tema del tratado, pues México es un país que tiene una gran cantidad de tratados, pero no tiene con todos los países del mundo. O sea, sí hay algunos que podríamos tener esa situación. Sí, sí podría ser. Gracias a Dios, sí México tiene tratados con los que más tenemos relaciones económicas, pero sí pudiera haber el caso donde no. Sí. Ok, muy bien. Entonces, el tema de personas físicas, pues considero que con todo este análisis les va a ser de mucha utilidad a la audiencia. Si alguien requiere ya algo más específico, pues es importante que acudan con los expertos en esta parte de impuestos internacionales, todos aquellos que son expatriados, para que puedan revisar estas aristas que muchas veces los que estamos en una parte de fiscal como tal, pues ya no nos toca especializarnos con ese detalle que ustedes dominan. Y bueno, ahora también el tema de la residencia fiscal, pero destacando las personas morales. Hay diferentes puntos de vista, porque aquí no hay un domicilio, aquí ya no hay una casa-habitación. Bueno, perdón, ya no hay una casa-habitación. Ya no hay una casa. ¿Cómo podemos identificar esa residencia? Sí, fíjate, en caso de personas morales es muy, muy interesante porque aquí ya uno pensara que donde se constituye legalmente una persona moral, ahí es donde es residente fiscal, y no, el concepto cambió ya hace años aquí en la legislación mexicana y se adecuó más al término de lo que lo llevó la OCDE, que es a donde tiene el sede de dirección efectiva o la administración principal del negocio. Entonces sí es como viene en el Código Fiscal definiendo, ¿no? Dónde es la residencia fiscal de una persona moral. Entonces pudiera darse el absurdo que tuvieras una entidad legal constituida en otro país y con el hecho de administrarla aquí en México, pues ya fuera residente fiscal en México. Y es donde hay que tener cuidado, porque pudiera ser que en otro país, con el hecho de ser la Constitución, pudiera ser residente fiscal en dos países. Y aquí en esta parte yo creo que es muy relevante lo que nos comentas, porque muchas veces esa parte de la dirección efectiva que comentas, pues tiene que ver con dónde están las personas, ¿verdad? Tomando decisiones de control, de administración, y con la tecnología que ha estado, pues en los últimos años siendo una herramienta que nos ha estado permitiendo también automatizar ciertas funciones, pues queda la duda dónde está el trabajador, porque puedo estar trabajando, tengo la nube en ese país, pero tal vez el trabajador que toma las decisiones está en otro país, que pasaba mucho con las plataformas, o sea, temas como Uber, temas como Netflix, o sea, sí genero riqueza, pero las personas las tengo en otro país y es bien complicado. Bien complicado. Con eso de la movilidad que estamos teniendo, es bien, bien complicado esto, porque si, por ejemplo, mueves, fíjate el concepto como nos lo está diciendo la legislación mexicana. La legislación mexicana nos está hablando del concepto donde están las personas que toman decisiones de administración, dirección, control y operación. Entonces, así... O sea, no solamente son los socios. ¿Estás de acuerdo? Porque ya estás hablando de dirección, control, operación y administración. Entonces, imagínate si el director general de la empresa se le ocurre que, oye, quiero estar administrando la empresa desde Houston. O más bien dicho, al revés, una empresa americana que decida el administrador decir que voy a venirse a Cancún a administrar el negocio. Oye, pues ya puede ser la empresa totalmente mexicana.
Ya por se el hecho detona la residencia. detona la residencia fiscal. Okay. Entonces, sí es serio el tema, porque pues con esta movilidad que se está dando, se pueden crear la residencia fiscal mexicana, con la consecuencia de, como recordábamos el artículo 1, de que todos los ingresos que genera esta persona moral mexicana se tenga que grabar en territorio nacional. Sí, y aquí sobre esto que comenta Arminia es muy importante tomar en cuenta que a pesar de que seamos residentes en México, me cuestionaban algunos clientes porque cuando les decimos esa parte de que tienes que grabar toda la riqueza que generaste en el mundo, pues dicen, voy a volver a pagar un impuesto. Tenemos herramientas como los acreditamientos o algunos tratados que te permiten tasas menores que no necesariamente vas a pagar otra vez el impuesto que ya pagaste en el extranjero. Obviamente nosotros nos estamos preocupando por la recaudación de nuestro país, de México, pero Estados Unidos se preocupa que si generaste la riqueza en su país, pagues el impuesto en su país. Y aquí es donde empieza el tema de que el hecho de que lo tengamos que reflejar, hay reglas para el acreditamiento que también son muy complejas. Es una metodología, o sea, la doble, o sea, se genera esa doble tributación por el hecho de la doble residencia y el acreditamiento pues te da es una herramienta interna para poder evitar esa doble tributación. Pero bueno, yéndonos un paso más atrás, hay que definir, bueno, esta persona moral pudiera tener esta doble residencia, ¿sí? Cuando ya caes en el supuesto que porque se constituye y tiene parte de la operación y de la administración y la sede de dirección efectiva en un país, y parte de la administración y sede de dirección efectiva en otro país, puede ser residente fiscal de los dos países. Entonces hay que ver qué nos dice el tratado. Ok, o sea, tengo que irme al tratado para ver la doble tributación. Y lo serio de aquí, por ejemplo, el tratado entre México y Estados Unidos nos dice, oye, si es residente de los dos países, no va a tener beneficios del tratado. Ok, o sea, aquí soy ciudadano en Estados Unidos, residente en México porque tengo... Pues no, más bien dicho, la persona moral. Estamos hablando de persona moral, perdón. Tengo mi sede de dirección efectiva en Estados Unidos y en México no tengo beneficios de tratado y voy a causar la doble tributación en los dos países. Entonces, decisiones tan importantes como en dónde voy a ejercer el control, en dónde voy a ejercer la dirección, administración o control, o los 4 que comentabas, o la operación, pues es muy importante que en un inicio en la planificación lo tengamos en cuenta, porque eso marcaría la pauta para no pagar, no tener la doble residencia en ambas naciones. Exactamente, cuidar esas decisiones de que, oye, no debe de generarse esta doble tributación. Y aquí creo que con esto que comentas es importante preverlo, no sobre la marcha ir actuando, ¿no? Porque muchas veces vamos a tener al trabajador extranjero que va a venir cierto tiempo. Bueno, desde antes regular esa parte para que no vayamos a tener esas problemáticas. ¿Qué funciones está realizando? Si toma decisiones de la empresa, qué tipo de decisiones está haciendo. Por esos temas de movilidad de los empleados son bien relevantes. Sí, suena muy interesante el tema que nos estás comentando y por eso es la especialización que se tiene que tener en la materia. Ahora, ya revisamos, comentabas el caso de Estados Unidos, soy residente en Estados Unidos, en México, ya no me va a aplicar, tendría que manejar esa situación de que soy residente en ambos países, pero ¿qué pasaría con algún otro? Ok, hay otros tratados donde nos dicen que básicamente las autoridades fiscales tienen que resolver el caso. Okay. O sea, la mayoría de los tratados que tenemos celebrados entre México y otros países nos dicen eso, que las autoridades fiscales tienen que resolver el caso de la doble residencia. ¿Y qué autoridad fiscal sería, Herminia? O sea, ¿con quién tengo que...? La Secretaría de Hacienda es la que, bueno, el SAT en este caso es donde tienes que acudir para resolver el tema. Y resolver ese caso de doble residencia para definir de dónde eres doble residente. Ok, entonces él es residente, más bien dicho, esta entidad legal. O sea, ya ellos son los que van a definir, de acuerdo con toda la información que van a analizar. Si eres persona moral, ya comentabas la sede de dirección efectiva. Y bueno, también entran las autoridades para la persona física, pero con los criterios que anteriormente nos comentabas. Sí. Y aquí el tema de esa dirección efectiva es un tema muy etéreo que en cada país tiene un concepto diferente y ese es donde hay cada autoridad fiscal tiene un concepto diferente. Sí, incluso la OCDE menciona en alguna de sus acciones del BEPS
esa parte, ¿no? De tener cuidado con el concepto de residencia fiscal porque podría detonarse la parte de que no se genere la residencia en ningún país o bien que se genere en ambos y sea una ficción jurídica también. Sí, entonces, es un tema complicado. sí, tendríamos entonces que pues acudir con los expertos en esta parte, capacitarnos aquí en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Y pues creo que después de esta charla, Herminia, no sé si tengas algún comentario, alguna conclusión para la audiencia que quieras compartir. Sí, pues miren, espero que con esta plática hayamos resuelto un poquito o dejado despertado un poco lo que viene siendo la inquietud de definir temas de residencia fiscal en operaciones de cross-border, que dejar bien claro que lo importante es definir como primer paso la residencia fiscal del contribuyente para poder tener claro cómo va a fiscalizarse, cómo va a grabar su ingreso. Y eso es lo que queremos despertar en esta charla. Sí, pues creo que va a ser de mucho interés para la audiencia. Tomemos en cuenta que esta parte de la residencia fiscal, ya nos comentaba Herminia, pues se puede llegar a complicar en algunos casos. Tal vez en algunos supuestos, si tenemos la sede de dirección efectiva en las personas morales solamente en un país, pues ya no llega a haber tanta complejidad. Sabemos qué régimen tributaríamos, en el caso de personas físicas también. Pero aquí lo complejo, pues sí sería necesario aplicar los criterios que nos compartió Herminia para poder fiscalizar, para poder que el contribuyente esté cumpliendo con sus obligaciones tributarias en el régimen correcto. Queremos agradecerles que nos hayan acompañado en esta emisión de su podcast Entre Contadores del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Los esperamos pronto para una emisión más. Y también los invitamos a que nos sugieran temas para poderlos desarrollar en algunas entrevistas próximas. Muchas gracias. Gracias, Herminia. Gracias, Nelly.